fazer uma pergunta que é muito frequente, principalmente para nós que viemos para Cuba. Muita gente indagou isso no Brasil, para que a gente fizesse essa pergunta ao povo. Por que houve essa fuga em massa de cubano para os Estados Unidos durante alguns meses atrás? Não tem problema, gente. Sí, bueno, realmente esta situación que se dio fue en el mes de agosto. Y si ustedes me lo permiten, yo le puedo hacer una breve historia de cómo surgió. El problema surge de que con anterioridad el gobierno de Estados Unidos, ustedes no sé si conocen allá en Brasil, Estados Unidos tiene una gran cantidad de emisoras transmitiendo propaganda subversiva hacia nuestro país. Y son miles de horas las que transmite diarias hacia Cuba. O sea que son emisoras que transmiten hacia Cuba las 24 horas. Y no son una ni dos emisoras, son varias emisoras. Le puedo citar Radio Martí, Radio Fe, Radio Mambí, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, todas estas emisoras transmiten hacia Cuba. Y lograron, por una forma de propaganda, hacer de que ellos crearon una situación de que hay algunas personas que su posición no estaban de acuerdo con la situación de nuestro país. La situación económica era crítica por el mismo bloqueo a que estábamos sometidos, y esta situación hizo que muchas personas pensaran de que la forma más fácil de resolver sus problemas económicos era saliendo del país. Y en agosto el 5 de agosto se producen estos hechos que empezaron con el desvío de algunas lanchas hacia Estados Unidos. Estas lanchas, al llegar a Estados Unidos, fueron secuestradas, fueron pirateadas. ¿Por qué? ¿Qué hicieron algunos elementos, que la mayoría de ellos eran elementos, como decimos aquí en nuestro país, antisociales? Eran personas que realmente no tenían vínculo laboral, no trabajaban, eran, como decimos nosotros, no sé cómo lo dicen ustedes, delincuentes, la gran mayoría. Habían algunos que no, pero la gran mayoría eran delincuentes, no trabajaban, no tenían ni un gran nivel cultural. Y estas personas fueron las que secuestraron las lanchas hacia Estados Unidos. O sea, fueron como 3 secuestros de lancha, la Baraguá, otras más las secuestraron. Incluso poniendo en peligro la vida de algunos menores, niños, que iban en la lancha. O sea, pusieron en peligro y hubo un caso que asesinaron a un combatiente del ejército. Fue asesinado fríamente. Entonces, al producirse esto, el gobierno de Cuba llama al gobierno de Estados Unidos a que no reciban, principalmente a estos delincuentes, no los reciban con los brazos abiertos. Como al ellos hacer estas acciones, eran recibidos en Estados Unidos como héroes. Eran recibidos como héroes en Estados Unidos. ¿Y qué hace eso? Que hacía a otros delincuentes o a otras personas que pensaban que es la mejor forma de resolver sus problemas económicos, porque fíjense que la mayoría de ellos emigran principalmente por problemas económicos, principalmente. Puede ser que algunos políticos, porque algunos puede ser que hayan estado presos o algo de eso, pero la mayoría emigraban por problemas económicos. ¿Y a qué me refiero a problemas económicos? Que veían que a lo mejor no se podían conseguir un pantalón de eso, o lo podían conseguir pero con mucha dificultad, y ellos no veían que lo principal, o sea, es decir, las otras cosas, lo principal, lo que es la educación, la salud, no tenían ningún tipo de problema, pero la propaganda de Estados Unidos no lo hacía ver esto.
y empezaron a salir. El gobierno de Cuba le hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a que no sean recibidos estas personas como héroes, y más si tienen algún delito aquí en nuestro país. El gobierno de Estados Unidos hizo caso omiso a esto, y el gobierno de Cuba le hizo una alerta, no sé si ustedes conocieron allá, le hizo una alerta que si no tomaba medidas contra esto, el gobierno de Cuba no iba a tener no le alcanzaban las policías para cuidar las costas, o sea, para impedir que la gente se salieran en masa hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos simplemente tampoco hizo caso a esto. Y entonces empezaron a salir las personas en balsas, incluso en balsas endebles. Eran simplemente gomas, o sea, cámaras de automóviles infladas, algunas que en mejor condiciones que otras, y en eso se iban. Algunas personas quedaron en el camino, otras al llegar a la mitad no podían y viraban, y otras llegaban. Estados Unidos, cuando se dio cuenta de que eran mucha gente la que iba, claro, eso si nosotros lo ponemos al porciento de la población cubana, eso era muy poco. O sea, nosotros somos 11 millones de habitantes, y la situación esa, lo que llegaron a salir, creo que serían, no sé, unos 50.000, no creo que, incluso creo que no llegaron a 50.000, eran unos 30, 20, 25 a 30.000, sí, lo que salieron en balsa. Entonces, sí, 30.000 más o menos. Entonces, estas personas salieron en balsas hacia Estados Unidos, y después, bueno, se llegaron a los acuerdos esos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, y algunos ya hasta una fecha no podían salir más, y se cerraron, o sea, Cuba hizo un tratado de que iba a cuidar las costas para que esas personas no salieran. Incluso Cuba, el gobierno cubano, a pesar de que Estados Unidos no hacía caso a su advertencia de que iba a crear un problema, principalmente para Estados Unidos, de dejar entrar esa cantidad de gente, algunos incluso, muchos eran elementos que realmente en Estados Unidos se hacían ilusiones, pero eran elementos que no, como decimos aquí, elementos antisociales, que realmente no, en Estados Unidos iban a seguir su vida antisocial, o sea, no trabajaban, se dedicaban al negocio sucio, a lo mejor allá se pondrían a vender drogas, etcétera, y se firmaron unos acuerdos que creo que fueron el 13 de septiembre, o más o menos por esa fecha, y a partir de esa fecha todo el que saliera no iba a ser detenido, igual iba a ser Estados Unidos. Incluso, déjenme darle un dato, hace unos días se hizo el tercer encuentro migratorio entre Estados Unidos y Cuba, en el que nos representó Ricardo Alarcón, que es además el presidente de la Asamblea Nacional, lo que viene siendo para usted el Parlamento de Cuba. ¿Y por qué es él? Porque él tiene mucha experiencia en lo que es estas conversaciones migratorias. Fue mucho tiempo viceministro de Relaciones Exteriores y además representante de Cuba en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, y embajador de Cuba en las Naciones Unidas. Ahora actualmente es el presidente del Parlamento cubano, y fue el que nos representó. Bueno, él en estas últimas conversaciones, lo que yo le decía de los elementos, las personas que emigraban, se hizo hincapié en una persona que asesinó a un combatiente cubano y que actualmente está en Estados Unidos caminando libremente por las calles. Incluso se le hizo notar de que si ese hombre está libremente por las calles caminando, está violando no solo las leyes de Cuba, porque ha hecho un crimen impune, o sea, cometió un crimen y no se le ha castigado por eso. No solo eso, sino que está violando
las leyes de Estados Unidos. Y con respecto a eso, se trató también en la reunión. Y bueno, ahora los balseros, como se le dicen aquí en Cuba, los balseros, están una parte en Panamá, no sé si ustedes lo conocen, y la otra parte en la base naval de Guantánamo. Y muchos, fíjense, si después algunos se dieron cuenta, muchos han pasado los campos minados desde Guantánamo, o sea, de la base naval hacia la parte de Cuba, la parte, como decimos nosotros, el territorio libre, porque el otro territorio realmente es el usurpado, que está donde está Estados Unidos ilegalmente, porque no se mantiene allí a la fuerza. Entonces, lo tienen a esos cubanos allí en campamento en condiciones en condiciones no humanas, sí, y allí están, y muchos han cruzado la frontera para regresar a su país. Se han dado cuenta de que es un error ese de haberse dejado llevar por la propaganda de Estados Unidos. Y otros persisten en su forma de que en Estados Unidos van a vivir una mejor vida y que van a estar muy bien allá, y están ahí en espera a ver qué queda entre las conversaciones, y algunos en Panamá han huido hacia la selva en Panamá. Los otros días, no sé si ustedes le llegó la noticia de que unos cientos de cubanos en campamentos de Panamá se fugaron hacia las selvas aledañas a los campamentos. Y tengo noticia también de que muchos de ellos están viviendo ahí en condiciones muy malas, campamentos, y he visto fotos, campamentos donde en una cabaña viven hasta 20 personas, tienen que hacer cola para tomar agua, para bañarse. El que fuma le dan 3 cigarros, creo que para el día o algo de eso.